Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda. Mi nombre es Lara Lutufián. Estoy haciendo este ciclo de charlas entre almas en el que nos juntamos con personas que tienen ganas de compartir un poco su historia de vida, sus procesos, sus anécdotas, que tienen una mirada un poco distinta sobre su vida y que tienen ganas de contar sobre ella. En el día de hoy nos encontramos con Bhagavan Vázquez. Bhagavan es psychic medium, o sea, medium psíquico, ¿right? Medium psíquico en castellano. Así es. Ok, así que bueno, hola Bhagavan. Hola. Gracias a ti, gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues sí, soy Bhagavan Vázquez, soy un muchacho típico caraqueño venezolano, nacido y crecido en Caracas, Venezuela, hijo de músicos, fundadores del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. ¿Qué es esa orquesta? El sistema de orquestas es es un congregado de orquestas que se creó en mi país, en Venezuela, y que ha recorrido el mundo. Ha hecho que en muchas partes del mundo existan orquestas, porque debido a ello, en el mundo las orquestas sinfónicas se instauraron con todos los maestros que salieron de esa orquesta. Y bueno, mis papás son fundadores de ese sistema. ¿De los infantiles estás diciendo? O sea, los Sí. infantiles se convirtieron en En directores. adultos, y en los adultos empezaron a dar clases, y en el mundo abrieron orquestas a nivel mundial. Sí, fue algo muy lindo y es algo que recalco siempre en mi país con mucho orgullo, porque ha transformado vidas. La música ha llegado a las cárceles, ha llegado a los orfanatos, ha llegado a muchas partes del mundo y le ha dado una profesión a las personas, porque aunque no lo crean, la música es algo que sana el alma y transforma a los seres humanos. Entonces, pues vengo de ahí, mi familia es católica, para que sepan. Entonces, obviamente, de que vengo con una crianza religiosa, espiritual, desde muy niño. Pero bueno, no puedo negar que desde muy pequeño también tengo una habilidad. Yo soy medium, tengo la habilidad de poder ver y hablar con espíritus, algo que es comprobado científicamente. No es algo que yo un día me paré y dije, ay, creo que voy a ser medium, creo que eso da plata. No, mis padres fueron los que se dieron cuenta cuando yo tenía 8 años de edad. Okay. Le dijeron a mis padres, veían que yo hablaba solo, pero que en esas conversaciones de hablar solo, yo sacaba información que no era normal que yo lo tuviera. Entonces, los amigos de mi familia iban a la casa y mis papás me cuentan, yo no recuerdo mucho, me cuentan de que yo les decía cosas a los invitados, y que eran cosas que los ponía a llorar, o a los días llamaban y decían, mira, tu hijo dijo esto y me pasó. Entonces, claro, era como complicado para ellos, además de que, bueno, de alguna forma mi padre tenía cierta curiosidad por saber qué era lo que me pasaba. Claro. Porque, bueno, yo soñaba cosas, veía cosas, pero ellos no sabían qué eran esas cosas, porque pues estamos hablando de 1996, 97, o sea, no era una época donde se hablaba mucho de estos temas. Y bueno, me llevaron al Instituto Internacional de Parapsicología, que estaba antiguamente en Venezuela, en Caracas, Venezuela. Eso era un centro donde había médicos, psiquiatras, neurólogos, psicólogos, y me vieron muchísimas personas. Incluso me pusieron como unos cablecitos para saber qué era lo que pasaba en mis neuronas, y se dieron cuenta de que mi cerebro era como el de los demás, solo que nuestro cerebro comúnmente genera ondas con las cuales nosotros captamos la vida. Son ondas que vamos mandando y ondas que recibimos. Así se comunica nuestro cerebro a nivel neuronal. Pero mi cerebro emite otras ondas que captan cosas que están no a simple vista, energías que no están a simple vista. Obviamente eso fue después de 3 años y medio de estudios, que le dijeron a mis padres, mira, él tiene una habilidad extrasensorial, él puede captar energías que están en otros niveles vibratorios. Nunca hablaron de espíritus ni nada, porque bueno, ellos no creen en los espíritus. Pero le dijeron a mi familia, mira, o él aprende a vivir con eso o se va a volver loco. Los científicos, ellos los psiquiatras, los psicólogos, Después de varios estudios le dijeron a mis padres eso. Mira, los estudios dan como resultado esto. Y él va a tener que aprender a vivir con eso. Él se tiene que quedar acá, debería quedarse acá para que nosotros lo sigamos estudiando. Y ahí fue donde metieron la pata, porque mi mamá dijo, no, él no es un ratón de laboratorio. Entonces mi mamá me pidió a mí que no dijera nada, que sin importar lo que viera o escuchara, evitara usar eso. Pero era difícil. O sea, yo iba para el colegio y yo soñaba cosas, yo veía cosas. Entonces yo era el amigo raro que veía cosas. Me acuerdo una vez que estábamos jugando a adivinar un número, que era del 1 al 10, y yo recuerdo que, lo juro, o sea, yo estaba con mis amigos y yo vi en mi mente el número 3 y me pasaron a mí y yo dije 3, y entonces, bueno,
mis amigos decían, no, maestra, no, él tiene poderes, él no. Él tiene poderes, con él no podemos jugar. Entonces la maestra no entendía y nos puso del 1 al 20. Y yo vi en mi mente 16. Entonces, claro, mi maestra como que se asustó y dijo, no, él lo vio en el papelito que yo escribí. Y me sacó del salón. Me sacó del salón. Entonces era un número del 1 al 30. Y yo en mi mente vi el 8. Yo vi el 8. Y cuando me dijeron, pasa adelante, ¿qué número eliges? Y yo, 8. La maestra se puso blanca. Sí, ella no entendió. No entendió. Dijo, ¿cómo haces eso? Y yo no sé. Entonces, claro, mis amigos otra vez empezaron a decirle, no, maestra, que él tiene poderes, él no puede. Entonces, claro, yo no le había hecho nada a mi maestra hasta que ella misma me preguntó, ¿por qué tus amigos dicen que tienes poderes? Y yo, bueno, no sabía qué decirle, no le dije nada en ese momento, hasta que un día en clases yo escuchaba que alguien susurraba y yo mandé a callar a mis amigos. Yo mandé a callar. Esa historia nunca la he contado. Espérate, mandaste a callar porque querías escuchar lo que te estaban diciendo. Yo estaba haciendo tarea. Yo estaba haciendo mi tarea en el salón y yo escuchaba que alguien cuchicheaba. Yo decía, ¿pero quién está? Entonces yo decía, silencio. Entonces, claro, mi maestra me veía y me decía, Vagabán, deja de hacer ruido. Entonces yo otra vez estaba y volví a escuchar lo mismo y yo mandaba a callar y la maestra llegó y me regañó a mí. O sea, la tercera vez fue donde me sacó de clases y me castigó y me dijo, pues estás castigado por estar interrumpiendo a tus amigos. Y yo le digo, no, es que hay alguien que está susurrando. Entonces, claro, cuando yo estoy en el salón, que están mis amiguitos en el recreo. Antes los castigos eran que no te quitaban el recreo, ¿no? Correcto. Yo llegaba y me quedé en el salón y mi maestra entró y se sentó a acomodar las notas. Y yo escuché que le dijo, Lili, lo siento por lo que hice, lo siento por lo que hice. Y yo no entendía. Y mi maestra se me quedó mirando y me dijo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás tan raro? Y yo me puse a llorar y le dije, no sé, pero yo escuché aquí un señor que me dice, Lili, lo siento porque lo hice. O por haberlo hecho. Y mi maestra se quedó blanca. Simplemente se quedó blanca y se me quedó mirando y se puso a llorar y a llorar y a llorar y me dijo, no puede ser. Y yo, maestra, ¿qué le pasa? Entonces en eso entraron mis compañeritos de clase y ella estaba llorando y ellos no entendían qué había pasado. Y ella agarró, cerró la puerta y dijo, niños, ella se dirigió hacia mí y dijo, mi papá murió hace muchos años. Y era la única persona que me decía a mí, Lili. Y él se suicidó. Y se suicidó el día de mi cumpleaños cuando yo estaba en casa. Él lo hizo en la casa. Y yo fui quien lo encontró. Y obviamente de que eso impactó muchísimo. Yo, wow, no. Yo no sabía qué hacer en ese momento. Y yo me puse a llorar. Yo dije, perdón, pues yo pensé que lo había matado yo. Y obviamente de que ella se puso me abrazó y me dijo, no. Y me dijo enfrente de mis amigos, sea lo que sea que tú hagas o que tú tengas, tienes un hermoso don y vas a ayudar a muchísimas personas. Dios te concedió eso y no debes tener miedo. Porque a todas estas señoras eso era un colegio católico también. Entonces, obviamente, me pidió que guardara silencio, hizo jurar a mis amigos que no dijeran nada, porque el director era católico, pero era católico de esos de antes severos. Entonces, la voz empezó a regar entre los maestros. Y yo pasaba mi recreo leyendo maestros. O sea, ellos me llegaban y me contaban sus cosas. Y yo empezaba a sentir y transmitía mensajes. Y recuerdo parte de mi infancia en eso. Nunca lo había contado, pero... Ahora, esta mujer fue la primera persona, si querés, porque tu madre dijo callar porque te quería proteger. Claro, porque te quería proteger. Pero ella alguien es la que externo... Avala, que avala, es la primera persona que avala. Sí, me avala a mí. Y fue muy cómico porque empezó a crecer esa fama entre mis amigos hasta que un día se enteró una representante. Porque un compañerito de clase se lo contó a su mamá. Y la mamá llegó un día al colegio, me agarró y me dijo, ¿qué de cierto es que tú ves espíritus? Y yo no sabía qué decir. Y veía a mi compañero y mi amigo decía, no, dile tranquilo que ella no se va a molestar. Y yo, no. Y en eso apareció el hermano de la señora y yo empecé a transmitir el mensaje. Cuando hice eso, esa señora se encargó de decírselo a todo el mundo. Y bueno, ahí fue donde yo empecé ahí fue donde yo empecé a ser el mejor amigo de los papás de mis amigos. A mí me invitaban a los cumpleaños ellos, me invitaban de viaje. Entonces mis padres no entendían hasta que un día en la recolecta estaban recogiendo las notas
Y mi mamá fue a buscar las notas y se acercó una señora y le dijo, su hijo es maravilloso. Y mi mamá viendo las notas decía, "Oh, bueno, pero no es tan maravilloso. No, sí, es que él tiene un don maravilloso. O sea, mi sobrina la próxima semana tiene una entrevista con él y tiene una consulta con él. Le dijo, fue una consulta con él y bueno, todos en la familia estamos encantados con su don. Y mi mamá miró así y me dijo, ¿cuál don? ¿Cómo que un don? Y bueno, ese día me regañaron mucho, me pidieron que no tenía que hacer eso, que ahora tenían que cambiarme de colegio, que no era normal, bueno, muchísimas cosas. Yo me puse a llorar, yo le decía, no, yo no quiero, yo prometo que no lo voy a usar más. Y bueno, así fue, por nada, y fui creciendo. O sea, después entré a la secundaria, a la secundaria y ahí pues también empecé a usar mi don, pero con mis compañeros y siempre se enteraba alguien externo. Entonces era complicado porque yo quería tener una vida normal y a pesar de que a mí me atacan mucho los religiosos y dicen que yo molesto a los espíritus, no, o sea, los espíritus me molestan a mí. Yo estoy acá y estoy sintiendo energías y estoy percibiendo cosas y no sé por qué, pero sentí que alguien perdió a su mamá y sentí mucho esta figura materna que fallece y sentí como un paro cardíaco, un paro respiratorio y sentí la palabra cáncer también y voy sintiendo cosas en mi mente. También sentí un hombre muy papá o muy esposo que murió y este señor los cuida y está acá en este espacio. Entonces yo voy sintiendo eso y no sé por qué, pero voy sintiendo como que alguien recibe mensajes a través de los números, como ver 1111 o Mm, 222 ujú. y no sé por qué, pero por lo menos lo siento contigo. Y sentí este señor que te cuida, te protege muchísimo y él dice que él está bien y él está en la luz y no sé quién de los dos perdió a la madre o con qué conectan contigo, pues sentí mucho esta señora que te protege y te guía y ella dice que tú siempre llevas un objeto que era de ella, no sé si tiene que ver una cadena o un brazalete, pero sentí que ella tenía una caja donde habían sus cosas, no eran cosas de valor, pero es como que tú hubieses quedado con muchas cosas de ella y ella dice, te las regalo, son para ti. Y ella dice que ella habla contigo en sueños, que ella trata de conectarse contigo a través de los sueños, pero le cuesta a veces mucho porque a veces tienes tantas ideas, que ella dice, no, no aguanto sus ideas, no puedo con eso. Am, y sentí que ella te deja mensajes a través de los números. Es como ver repetido números como 222, 333. Y ella lo hace para decirte, estoy bien, estoy contigo, estoy en la luz. Ella da gracias porque siempre la honras, a pesar de muchos conflictos que pudieron tener como madre e hija al fin, pues esta señora te cuida. No sé con qué conectas eso, pero es Es lo mi que... madre. Y ella está muy orgullosa de ti. Me muestra esa foto que tienes de ella, donde ella sale joven, se ve hermosa en esa foto. Es una foto muy, muy vieja porque yo la veo muy joven y la foto debe estar o en blanco y negro o se está decolorando la foto. Y ella dice, así de joven me veo de este lado. Y ella me muestra que está con otras personas porque pareciera que yo hubiese perdido familia antes. Y ella dice, estoy en la casa. Y me muestra una casa que tenía árboles alrededor o matas alrededor porque me muestra esa casa hermosa. Y ella dice, me encanta este lugar y acá veníamos niños. Y no sé si es un gato o un perro, pero tu mamá tiene mascotas en el más allá y me muestra un perrito que falleció hace un tiempo y me hace sentir que está bien. Ella quiere que sanen los divorcios dentro de la casa porque ella dice que hay procesos con divorcios y no sé qué tiene que ver un hermano que falleció, pero sentí que alguien acá perdió a una persona joven de forma muy trágica e inesperada, o rápida e inesperada y sentí esa energía de hermano o de cuñado. Es como un vínculo muy fuerte y él me hace sentir que está bien, incluso no sé qué tiene que ver la música o el rock, pero sentí como estar conectado con la música, con eso y no sé qué es eso, pero sentí mucho eso y John, ¿a vos te suena? pero siento que era un hombre que le gustaba la música, ¿sabes? Que no es solamente escuchar música, sino era un hombre que le gustaba mucho la música y él dice, estoy bien. Ahora no sé qué tiene que ver un cáncer o alguien que fallece a causa del cáncer, pero sentí mucho la palabra cáncer y sentí en tu mamá, Mi madre falleció de cáncer. ella dice, dile que ya no tengo cáncer, dile que estoy bien, dile que me curé, porque ella quiere que sepas de que donde ella está ella es feliz y ella dice que tú la cuidaste hasta su último momento. Y ella dice, mi hija hizo cosas por mí, incluso dejando de hacer cosas para ella. Y ella nunca te pudo dar las gracias por eso.
y ella recuerda que tomaste su mano y le diste un beso en la frente. Y ella dice, quizás él no estuvo ahí, pero yo sí estuve y yo lo sentí. Am, y tu madre dice que ella se fue en paz, a pesar de todo el sufrimiento, porque ella me hace sentir 3 meses. Es como que los últimos 3 meses hubiesen sido los más duros para ella. Pero, porque sabes, tu mamá me muestra, y esto es extraño, señores, porque lo que yo siento es como cuando tienes una fuerza para criar hijos, para salir adelante. No es por hablar mal de tu papá, pero siento que tu mamá era muy matrona. Y siento que de repente en 3 meses es como verla irse. Y tú te quedaste así como, ¿qué más pudimos hacer? Porque ella dice que tú intentaste, ustedes intentaron todo, tú intentaste todo. Incluso ella me hace sentir que al principio alguien no quiso decirle lo que ella tenía. Era como, hay algo, pero no queremos decirle exactamente qué es. Pero al final ella supo siempre que ella tenía cáncer. Y ella dice, Bhagavan, me hice un examen, me hice un segundo examen. Y ella dice, Así. después apareció el cáncer. Y ella dice, de ahí para allá, todo fue una loquera. Yo sabía que iba a ser mi fin, pero yo iba a dar la batalla hasta el último momento. Y ella quiere que sepas que lo hizo. Así que, así como ves, pues me siguen llegando más cosas y podríamos estar aquí horas hablando con ellos. Pero es eso. Y siempre me pasó. Obviamente, la cuestión va a que antes no había tanta información sobre mediums, Exacto. entonces me tocaba a mí investigar. Mi primer libro fue sobre un señor llamado John Holland, que él es un medium famoso. Después Ujú. llegó James Van Praagh, y con ellos dos empecé a entender mi don, empecé a darme cuenta de que Mm, yo no tenía nada por qué raro, tener miedo a ni eso. miedo. ¿Sabes? Porque era algo normal, era como, bueno, hay gente que nació para cantar, para pintar, para ser médico. Yo admiro a los médicos, a los ingenieros, los arquitectos también. Hay que tener una mente muy creativa para ser arquitecto. Pero ser medium, pues para mí era como algo muy raro. Claro. Hasta que me di cuenta de que, pues, no trataba de mí. Esto nunca ha tratado de mí, sino trata de los espíritus y lo que causan los espíritus cuando yo entrego un mensaje. Porque les puedo decir, señores, es la primera vez que nos vemos, no nos conocemos. Pero ellos me van dando información y a donde quiera que yo vaya, con quien quiera que yo esté, siempre hay espíritus y siempre tengo que decir algo. Entonces es como extraño no decir algo. Cuando estoy en un lugar donde no siento nada, es muy raro para mí. Empiezo a buscar así a ver, ¿será que están escondidos o algo así? Y te hago una pregunta. ¿Y John, te formaste con él? O sea, formar nada porque no hay nada para formarse, pero te quiero decir, lo que sí hay aprendizaje, ¿no? De protección, de cómo saber cómo hacer, cómo apagar y prender, cómo diferenciar lo propio de lo externo, ¿no? Eso es muy interesante Es un porque tema. sí, yo empecé a leer los libros de John y de James también. Y obviamente de que para mí fue nuevo. Primero porque yo los leía escondidos. Porque vengo de una familia católica, ¿A qué entonces edad estamos hablando de esto? estamos Perdón. hablando de esto a los 9 años de edad. Are you kidding me? Sí, a los 9, 10 años. ¿Empezaste a leerlos a los 9, 10 años? Sí, porque yo necesitaba saber qué era lo que pasaba. Respuestas. Sí, entonces justamente en el colegio donde yo estaba yo me hice amigo de la directora. Después cambiaron a una directora y la señora era muy amable conmigo. Y recuerdo que una vez ella decomisó un libro de John y yo no iba para la dirección, yo simplemente sentí que tenía que ir a la dirección y cuando llegué a la oficina de dirección, ella estaba ahí, y cuando ella guarda el libro, am, decía, era Between Two Worlds, era entre dos mundos. Y yo decía, wow, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Entonces yo le pregunté, libro es ese? Eso es un libro satánico que había un niño aquí que lo estaba leyendo, un muchacho, pero yo se lo quité porque eso no está permitido acá. Y yo agarré y se lo quité. O sea, ella salió y yo, tipo película, lo metí en el bolso y me lo llevé. Y me puse a leer y me di cuenta de todas las cosas que le pasaron a John, que me pasaron a mí. Y yo dije, wow, ahí fue donde me aprendí que ningún medium es igual, todos los mediums somos distintos. Y él lo explica en su libro. Entonces, a través de ese, yo tenía tíos que estaban en Estados Unidos y hablé con uno y le dije, tío, yo quiero este libro, pero mi papá no me va a permitir. Y yo sé que tú estás más abierto a este mundo de la metafísica. Dime cuál libro quieres y yo te lo llevo y te lo entrego. Y fue tipo secreto, entonces me trajeron el libro y yo me lo leía hasta que, bueno, un día me descubrieron el libro y me lo quitaron y me dijeron, no vas a estar leyendo estas cosas.
Pero fue así. Después, bueno, siglo XXI, después llegó el 2020, el siglo XXI, perdón, y ya estaba el internet. Entonces, bueno, cada vez que yo iba para el cyber buscaba la manera de conectarme con esta información. Y así fui haciéndolo hasta que ya de grande, cuando ya entré en la secundaria, ya yo podía entrar a internet y buscar información, pero siempre fue muy autodidacta por un largo tiempo hasta que yo empecé a entrar en escuelas de ámbitos espirituales. Estuve en Dragón Rojo Internacional, ahí estuve aprendiendo, estuve en Abona. Son Son centros en centros. Venezuela Ok. holísticos donde enseñan. El primero fue Abona, donde yo pues de alguna manera estuve con varias personas del Reiki. Mm, mm, También estuve mm. con Dragón Rojo Internacional. Ahí estuve haciendo psicoterapia Ok. también, estuve haciendo PNL, porque tuve que... Todas técnicas de sanación, si quieres, Sí, de porque alguna la gente, algo que herramientas. quiero dejar en cuenta es que no es solamente hablar con espíritus, es entender de que hay una emoción y que a veces hay personas que no están abiertas. O sea, por lo menos las personas que son escépticas siempre quieren escuchar algo, pero no están abiertas a escuchar algo. Entonces, yo tuve que estudiar eh, otras herramientas que me permitieran llegar a la persona. Llegar. Además que a mí me gusta leer mucho y eso me permitió a mí también tener como más vocablo al hablar con otros. Siempre he estado en este mundo de investigar. A mí me gusta mucho investigar. Eh, Allan Kardec, estuve leyendo Allan Kardec también. A pesar de que Allan Kardec y yo somos muy... nos llevamos ahí más o ¿Distintos? menos, sí. Porque bueno, él habla sobre el espiritismo. Yo voy más al espiritismo norteamericano, europeo. Él es más latino. Ah, ok. Sí, el espiritismo latino es más guaguancoso, es más de, se pueden ir con santos, se pueden ir con este tipo de cosas que tú dices, bueno, sí pueden existir, pero yo no las manejo. En cambio, el espiritismo europeo es más de las mesas que se mueven, la bola de Es verdad, cristal, es verdad. la ouija. Entonces, obviamente de que me tocó investigar mucho eso. Fue una etapa de mi vida, te lo juro, que yo decía wow, investigué mucho. Por eso hoy en día veo a las personas entrando en este mundo espiritual, leyendo Osho o Deepak Chopra. Y me encanta porque yo a los 9 años estaba leyendo eso. Entonces, ¿sabes? Yo a los 16 estaba leyendo Paramahansa Yogananda. Entonces, ciertamente, pues para mí, o Krishnamurti. Entonces Claro. yo ya ahorita busco cosas más de relajarme, ¿sabes? Es como, bueno, ¿sabes? A mí invítame unos tragos, a lo normal, mientras la gente está buscando ese mundo, yo estoy ahí en la puerta, pero ya lo viví, entonces me queda aunque soy muy joven, ayudar a las nuevas generaciones, Mm, porque hoy en día están saliendo muchas muchas. generaciones que hacen cosas increíbles y por eso yo trato de que los padres los Acepten. mismos, sí, los Sí, mismos sí. adultos acepten sus dones. Para Exacto. mí todos tenemos dones del alma. Tú Ujú. tienes una habilidad psíquica muy linda y quizás a veces ayudas a las personas con eso, a veces como que prefieres no usarlo. Pero yo siempre he considerado que todos somos psíquicos, todos tenemos Exacto. intuición y esa intuición nos lleva a conectarnos porque Dios, yo creo mucho en Dios. Quizás una de las cosas que me ha permitido mi don es afianzar mi fe en Dios. Y he aprendido que Dios se comunica a través de todos nosotros, a través de todos, incluso a través de los animales, a través de las plantas. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a una figura de cerámica que se nos olvida sacar eso de ahí. Yo leí Conversaciones con Dios, Sí. creo que es uno de los libros más hermosos porque te explica que Dios está ahí. Entonces, mi don me ha hecho aprender. Obviamente he tenido mis momentos de miedo. Sí, hay momentos de miedo porque yo una vez estaba durmiendo y me tumbaron de la cama. Mm, Literalmente me tumbaron de la cama. Y fue muy impactante para mí. Pero quizás el momento más terrorífico de mi vida fue cuando yo estaba pequeño, tenía 12 años. Y yo estaba durmiendo en mi cama, en mi cuarto, y a mí me habían regalado una caja de música. Y estoy durmiendo y de repente, para que la caja de música sonara, tenías que abrirla y ella empezaba a sonar. Entonces yo estoy durmiendo y empezó a sonar la caja de música y yo decía, qué raro. Entonces yo prendo la luz, cierro la caja de música y me acuesto a dormir. A los 10 minutos empezó a volver a sonar la música y yo dije, debe ser que tuve un sueño onírico y, y no, nunca la apagué. Entonces prendí la luz, la apagué y me volvió a acostar a dormir. Eh, y de repente la tercera vez empezó a sonar y yo ahí dije,
eso no es normal. Entonces, claro, yo prendo la luz, cierro la cajita de música, apago la luz y me doy la vuelta y un hombre empezó a tararear la canción. Yo en ese momento descubrí la teletransportación, o sea, yo brinqué de mi cama a la puerta a la puerta de mi cuarto y empecé a pegar gritos nunca se me va a olvidar esa voz, o sea, fue una voz muy de adentro, muy de catatumba sería. Y obviamente entraron mis padres, en ese momento había una tía que estaba con nosotros ahí y yo le decía, el hombre está ahí, el hombre está ahí. Obviamente mi papá entró y vio el cuarto y no había nadie. Y yo, no, está al lado de mi cama. Claro. Entonces, claro, eso para mí fue muy impactante. Y obviamente después lo que pasó fue que mi tía yo no sabía, ella estaba conectada también con la metafísica y agarró una correa y empezó a pegarle al cuarto y empezó a decirle, no lo asustes, no lo vuelvas a hacer más nunca. Y empezó a gritar cosas y yo pensaba que mi tía se había vuelto loca. Y yo decía, ok, esto es una posesión, ¿o qué? Y obviamente de que después me calmó, me dijo, yo estaba muy nervioso, yo estaba llorando, ya me calmó y me dijo, yo sé que tú eres especial, pero nunca le tengas miedo a ellos, porque ellos no te pueden hacer daño si tú no quieres que te hagan daño. Entonces, ahí fue donde aprendí a no tenerle miedo. Sin embargo, me empezaron a pasar muchas cosas. O sea, yo iba a casa de mis amigos y siempre estaba sintiendo espíritus. Me tumbaron de la cama, me lanzaban cosas. Yo una vez estaba en mi casa solo en la computadora y sentí que me lanzaron un trapo. O sea, y cuando volteé el trapo estaba tirado y yo simplemente me quedé frío porque yo estaba solo en la casa, estaba completamente solo. Y así como esa, hay otras anécdotas donde yo estaba también en casa solo y yo estoy en la cocina, era una casa de 2 pisos, entonces la cocina estaba abajo, yo estaba abajo y era como un cuarto, o sea, la cocina era un cuarto, estaba separada de todo el resto de la casa. Y yo estoy cocinando y yo siento un frío muy fuerte. Y yo pensé que era el aire acondicionado que se había quedado prendido. Y volteo y veo que un hombre pasó por la puerta. Y yo dije, se metió alguien. Se metió alguien. Y no me di cuenta. Y yo ciertamente pues empecé a sentir pánico y yo salgo y crucé hacia las escaleras, subí las escaleras y yo escuché cuando alguien estaba subiendo detrás de mí. Y yo corrí más rápido y me metí en el cuarto y cerré la puerta y yo no sabía qué hacer. Yo estaba muy asustado y empecé a pedir ayuda. Y obviamente que la vecina escuchó y como que ayuda, pero que te pasa algo. Y yo, hay alguien en la casa, hay alguien en la casa, hay alguien en la casa. Y ella llamó a mi familia, mi papá salió del trabajo y pues cuando abrieron no había nadie en la casa. Muy difícil. Y fue muy fuerte para mí Muy difícil. porque yo no sabía qué hacer. Entonces, sí hubo momentos de miedo, sí, porque, y esto estoy contándolo en primicia, ¿ya? Porque esto nadie lo sabe. Pero de alguna manera fue una etapa donde tuve que también aprender a protegerme, más que a protegerme, a entender que ellos así como habían espíritus, que son los seres queridos, hay sombras. ¿Y qué son las sombras? Las sombras son los residuos de nuestros pensamientos negativos. Forman una masa que de alguna manera toman una forma y empiezan a alimentarse del miedo de las personas. ¿Y quién genera más miedo? Los niños. Cuando están asustados generan mucho miedo. Entonces ellos se buscan espacios donde hayan niños para hacerlos llorar, para hacerlos tener miedo y así mantenerse. Ahí es donde empiezan a crearse los poltergeists, que son los que empiezan a llenarse de incluso de la rabia del niño para que el niño los alimente. Y una vez que están así, pues bueno, ya empavan la casa, mantienen la casa en un estado de pesadez muy grande, enferman a la gente. Pero todo empieza con el primer miedo que tú Miedo. le entregas. Por eso mi trabajo ha sido enseñarle a los niños que no deben tenerle miedo a lo que no ven. No deben tenerle miedo porque siempre estamos rodeados de espíritus, en todo momento, porque no es un plano que está allá, lejos. Es algo que está acá, está con nosotros.
pero siente nuestra energía, siente nuestra vibración, y si uno está en baja vibración, obviamente se acercan cosas negativas, pero cuando tú estás en buena vibración, cuando tú estás conectado con tu yo superior, con tu energía crística, pues nada de eso se te acerca. Por eso yo no creo en la envidia ni en la brujería, porque para mí si la brujería existiera, los brujos del mundo fueran multimillonarios. Sí, en serio. Y si la envidia existiera, creo que las Kardashian estarían arruinadas todas. Son la gente más envidiada del mundo y les va de maravilla. Entonces, creo que de alguna manera ahí uno se puede dar cuenta de que no están, pero creo en la vibración. Creo que hay gente que tiene pensamientos muy densos Mm. y esos son los que cuando tú les cuentas un proyecto, su miedo te ataca. ¿Por qué? Porque empiezan a hacerte comentarios constructivos cuando no han construido algo en su vida y te llenan la cabeza de miedo. Y ahí es donde uno tiene que empezar a luchar. Esos son los verdaderos monstruos que hay. Las sombras. Bhagavan, vamos a hacer un pequeño corte y antes del corte te voy a dejar la pregunta, dos cosas que me intrigan. Una es, ¿cómo es la relación con tus padres? Con respecto a esto de que, bueno, por querer protegerte claramente, digamos, ¿no? O sea, tendrían miedo de qué es lo que te pasaría en tu vida. Y lo otro que me intriga es si tenés hermanos. Vamos a un corte y enseguida volvemos.